Yo, soy Esporo. Un joven romano que vivió en el siglo I. Fui castrado, transformado en mujer y obligado a casarme con el emperador romano Nerón. Hoy, en unos pocos minutos vengo a contarte mi triste historia. Es por eso que te invito que te quedes hasta el final para que juntos conozcamos al esclavo que fue castrado para casarse con el cruel y tirano emperador Nerón. Sin más preámbulos, comencemos. Uno de los emperadores de la antigua Roma más reconocidos fue Nerón. Lamentablemente, su popularidad no está precisamente fundada en buenos motivos, sobre todo cuando se descubre lo que hizo con el joven Esporo. La historia cuenta que Nerón Claudio César Augusto Germánico fue conocido por su gobierno marcado por decisiones crueles. Siendo recordado por acciones como perseguir a sus enemigos y cristianos, asesinar a cercanos e incluso iniciar un incendio que destruiría parte de Roma. Existen muchas historias que hablan de la crueldad de Nerón, pero sin duda hay una en especial que llama profundamente la atención. Los siglos pasaron y las cosas cambiaron. Actualmente, se catalogaría como inconcebible y se juzgaría a Nerón por la situación que te contaremos. Sin embargo, hace 2 milenios, en la época que él vivió, estas situaciones estuvieron normalizadas e incluso reglamentadas. ¿Quién fue Esporo y por qué Nerón se fijó en él? Tras el deceso de su esposa, Popea Sabina, Nerón no podía olvidarla y su obsesión fue tal que se fijó en un esclavo llamado Esporo, quien era muy parecido a la difunta Popea. Esporo fue un puer delicatus, es decir, un adolescente elegido por importantes personajes de la sociedad romana para ser esclavo, tomando en cuenta solo su belleza física. Se cuenta que Nerón lo llamaba mi Popeíta e hizo todo lo posible para que el adolescente se convierta en su consorte. Nerón castró a Esporo y se casaron en Roma. ¿Cómo sería posible un matrimonio entre personas del mismo sexo si estaba prohibido en Roma? Bueno, para Nerón nada era imposible. Ordenó que castraran a Esporo y lo obligó a vestirse como mujer. Y así pudo celebrar su boda con él. Ante los ojos del mundo, Esporo se convirtió en la esposa oficial de Nerón y todas las personas tenían que referirse a su persona como emperatriz. Esporo usaba las prendas más lujosas de la aristocracia y tenía un grupo de sirvientes a su disposición. No obstante, siguió siendo un esclavo para Nerón, quien hacía lo que deseara con él. Esporo y la maldición de parecerse a Popea. Tras la muerte de Nerón, Esporo fue tomado por el primer esposo de Popea Sabina, Otón, quien se convirtió en emperador de Roma. Sin embargo, el matrimonio no duró mucho, ya que éste se suicidó. Cuando Vitelio tomó el lugar del emperador, tomó todas las posesiones de Otón, incluyendo a Esporo. El cruel Vitelio usó al joven para demostrar su poder al pueblo, lo ridiculizó en público. Pero lo peor estaba por venir. El emperador obligó a Esporo a representar a Proserpina en la obra El rapto de Proserpina, historia que involucraba una violación. ¿Cómo murió Esporo? Como mencionamos anteriormente, Esporo fue tomado como consorte de Otón con el nombre de Popea. No obstante, luego de que Vitelio accediera al mando, planeó que el joven participara en una obra de teatro en el papel de Perséfone, quien fue raptada y abusada por el dios del inframundo, Hades. Esporo entendió la humillación y las vejaciones a las que sería expuesto si aceptaba interpretar a Proserpina. Era un plan perfecto para acabar con él y todo lo que representaba, su imagen, su ánimo y, posiblemente, su vida. Así fue como el joven decidió evitar el escarnio. Cuando las nuevas fuerzas romanas fueron a buscarlo, Esporo ya había terminado con su vida. El eterno Efebo, que había sido controlado por algunos de los hombres más poderosos de la historia, había tenido un último acto de libertad consigo mismo. No habría humillación, pero tampoco habría más de lo que hubo. ¿Cómo fue la muerte de Nerón? En el año 68, las legiones de Rufo se declararon en rebeldía contra Nerón, mientras que el gobernador de la Hispania tarraconense, Galba, se proclamó enemigo del emperador y asumió el título de general del Senado y del pueblo de Roma. Ante estos acontecimientos, Nerón entró a Roma preso del pánico, según relata el historiador Suetonio. El Senado y el ejército, que tras muchas conspiraciones y tensiones dieron un golpe de estado, colocaron a Galba en el trono y declararon enemigo público a Nerón. El Senado lo condenó a muerte por crucifixión y la guardia de su casa lo abandonó. Este huyó de Roma y, al verse rodeado por soldados, pidió a su secretario Epafrodito que lo apuñalase. Nerón tenía solo 30 años. Sucedió el 9 de junio del año 68 y, según otro historiador del periodo, Dion Casio, sus últimas palabras fueron, «¿Qué artista muere conmigo?». Así llegamos al final de este controvertido pero asombroso relato.
Agradezco el tiempo que han dedicado a esta historia, a este viaje a través de los laberintos del pasado. Que nuestras reflexiones no sean solo ecos en la inmensidad del tiempo, sino chispas que enciendan el camino hacia un mañana más luminoso y comprensivo. Y por si estás interesado en conocer más relatos similares, por acá arriba te dejamos el video de Emperadores Romanos Homosexuales.